El tema que vamos a revisar esta tarde se refiere a síndrome anémico en pediatría. ¿Sí? A ver, miremos cuántos estamos reunidos. Un segundito. Un segundo. Todavía estamos poquitos, esperemos unos 2 minutos a ver qué sucede, si hay quórum. Bueno, vamos a iniciar entonces. El tema que vamos a revisar hoy se refiere al estudio o al enfoque más que todo del síndrome anémico en pediatría. Es un tema que ustedes ya lo han visto dentro de en las básicas en medicina interna, y es un tema que desde el recién nacido hasta el adulto mayor siempre vamos a encontrar pacientes a los que les diagnosticamos anemia o síndrome anémico. Entonces, he tratado de hacer un enfoque práctico, espero que así lo entiendan, no adentro, no me explayo mucho en cosas fisiopatológicas, sino en lo básico, porque lo más importante de estas clases, creo yo, es que les quede como una idea clara de cómo enfocar y cómo estudiar un paciente, en este caso, en quien sospechemos anemia. Bueno, espero que sea de utilidad. Bueno, hablando de las cosas básicas, vamos a recordar el sitio de nuestro organismo donde se producen las células sanguíneas, es la médula ósea, ¿sí? Es donde se lleva a cabo la hematopoiesis. En la médula ósea existe lo que se llama la célula madre o totipotencial, que esa célula es capaz de dar origen a todas las células de la sangre y algunas que van después a circular en los tejidos. De esa célula madre totipotencial se diferencian dos células. ¿Sí? Doctor, qué pena que lo moleste. Doc, ¿ya cambió la diapositiva? Sí, sigue. Es que estamos mirando el recuadro de PowerPoint y con el título nomás, Doc. Ve, espérate, a ver un segundito. Gracias. Me avisan, por favor, porque, a ver, no sé qué. Voy a cambiar allí. No, Doc, estamos No. mirando, como le digo, o sea, la presentación de PowerPoint, pero pequeña. Ah, No de así en presentación. me avisas cuando cambie, a ver si es el puntero, no sé, a ver. O sea, ¿no da la pantalla completa? No, Doc, solo el recuadro nomás de PowerPoint. Todavía, ahí cambió. ¿Ahí cambió? Sí, ahí sí cambió, doctor. Pero estamos mirando o sea, el recuadro pequeño. ¿Cómo hago ahí entonces, Claudia, para Doc, en la parte inferior, compartir? ajá, ahí se fue, Doc. A ver, allí. Ahí volví a entrar. Eso, ahí, Doc, en la parte inferior, en la de abajo, hay Sí. ahí, ajá, en esa. Listo. Ah, ya, Pero, por la pena. ¿a usted le aparece como presentación, Doc?
¿Dónde está la ventana compartida? Me dicen. A ver, el uso compartido se puso en pausa hasta que vuelvas a la ventana compartida. Doc, es que está compartiendo, o sea, solo entonces lo de PowerPoint, más no la presentación, Doc. O sea, el compartir, Doc, porque mejor no le da a compartir todo el escritorio. Y en donde, a ver, ya voy a mirar, nuevamente entro a compartir, reunión general, escritorio, a ver. Ahí No, ya la estamos mirando bien, doctor. Ahí ya está grande. ahí está grande. Y están viendo lo que dice hematopoiesis. Yo sí, el resto de los chicos está mirando. ¿Cambió la diapositiva? Sí, claro. Sí, ahí entonces Sí. sí, Doc, ya. Yo me Sí, quedo en la que dice anemia y hematopoiesis, esa. ¿Sí? Esa, listo. Ahí regresé a síndrome anémico. ¿Sí cambió? Sí, Doc, ahí ya Sí. cambió. Ah, Sí, bueno, doctor. entonces ahí está. Bueno. Entonces les decía que el sitio o el órgano encargado de dar origen a las células de la sangre está a nivel de la médula roja de los huesos y está dado principalmente por la célula madre de la sangre o célula totipotencial, que estas células o stem cells son capaces de autorregenerarse y dar lugar a todas las células de la línea de la sangre, tanto de la línea mieloide como de la línea linfoide. Vemos que estas células madres se diferencian en dos líneas grandes. El progenitor linfoide va a dar origen a, como su nombre los dice, a los linfocitos. B, que se va a encargar de la inmunidad humoral, es decir, de la producción de anticuerpos. A los linfocitos T, que son las células encargadas de la inmunidad celular, ¿sí? Y las células natural killer, que se van a encargar de protegernos específicamente contra virus o tumores o células tumorales. ¿Listo? Y por el otro lado, que es lo que nos interesa hoy, el progenitor mieloide va a dar lugar a las plaquetas, que ellas se van a desprender del citoplasma de los trombocitos o, ¿sí? Se me va el nombre ahorita, de los megacariocitos o trombocitos, se van a desprender porciones de su citoplasma y van a denominarse plaquetas que no tienen núcleo y además de esa línea se deriva también los eritrocitos, ¿sí? Vamos a basarnos a recordar un poco la eritropoiesis, es decir, a partir de esa célula madre ya llegamos a la célula que va a dar origen a la diferenciación en glóbulos rojos, se llama la unidad formadora de colonias eritrocíticas, que se va a diferenciar después en varios nombres que ahorita no tienen mayor importancia, pero del proeritroblasto pasa a eritroblasto, a normoblasto y reticulocito, para finalmente estos reticulocitos transformarse o convertirse en glóbulos rojos maduros, ¿sí? Es importante tener en cuenta el reticulocito. El reticulocito miren, si ustedes se dan cuenta, ya no tiene núcleo, quedan restos nucleares en forma de red o de malla, por eso se denominó reticulocito. Y en esa forma salen de la médula ósea y al día siguiente o máximo a los 2 días se convierte en glóbulo rojo adulto. No es que de uno salgan 5 como está dibujado aquí. Cada reticulocito se va a transformar en un glóbulo rojo maduro en 1 o 2 días. Entonces, todo glóbulo rojo pasó 1 o 2 días en la sangre periférica como reticulocito. Después vamos a ver la importancia que tiene el conteo de reticulocitos para la clasificación y el estudio de las anemias. Sabemos que en la sangre periférica ya en el niño, después de los 2 meses y hasta el adulto, los eritrocitos van a vivir aproximadamente 120 días, al final de los cuales son degradados, son destruidos por el sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso. El vaso es el cementerio de las células sanguíneas viejas o dañadas. Y una vez que se destruye el eritrocito, todo lo que tiene adentro, las proteínas que tiene adentro, la hemoglobina,
¿sí? Va a ser reutilizada para formar, o sea, el hierro se vuelve a reutilizar para formar nuevas moléculas de hemoglobina, etc. El organismo trata de reutilizar al máximo estos componentes. Bueno, tener en cuenta que es la eritropoyetina, la hormona que se encarga de hacer madurar la serie roja. La eritropoyetina, vamos a mirar enseguida cuál es su función. Vamos a definir anemia. Anemia tiene dos definiciones. La principal o la funcional o la que nos da idea de qué es lo que pasa en el organismo, la que nos dice que anemia es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Recordemos que la función del eritrocito es transportar hemoglobina, o con su hemoglobina que posee, transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando disminuye la masa de eritrocitos, se va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Pero para tener una definición operativa, es decir, en qué paciente digo que hay anemia, se considera esta primera definición, que es la disminución en la concentración de la hemoglobina por debajo del nivel que se considera normal. Y se ha establecido a nivel estadístico que es cuando está por debajo el valor de 2 desviaciones estándar de lo que se supone que es lo normal para la edad de esa persona, para el sexo y para la altura o para el sitio donde está viviendo, sobre qué altura del nivel del mar está. No es lo mismo si usted está viviendo en Pasto, su hemoglobina no es igual a si se va a vivir a nivel de la costa, a nivel del mar. En 2 meses su hemoglobina va a cambiar. A nivel del mar, se toma un hemograma hoy, tiene 16 de hemoglobina, en 2 meses a nivel del mar va a tener 13,5, 14, ¿sí? Entonces cambian los valores dependiendo de esas variables. Bueno, esa tablita la deben tener ustedes, hay varias, es decir, no es fácil, en adultos es más fácil decir, si ustedes miran aquí al final dice mayor o igual a 18 años, en el hombre nos dice que el promedio de hemoglobina es 14,5 y estaría anémico si estuviera por debajo de la cifra que está entre paréntesis, que es por debajo de 13, un hombre de más de 18 años está con anemia. Una mujer de más de 18 años estaría con anemia si tiene menos de 12 gramos de hemoglobina. Esta tabla es muy práctica y nos muestra desde el recién nacido y cuando el valor para esa edad está por debajo del valor registrado entre paréntesis, se dice que hay anemia. Esa sería la segunda desviación estándar. ¿Qué se observa aquí? Cuando uno nace, es la etapa de la vida donde más hemoglobina tiene. ¿Por qué un recién nacido tiene más hemoglobina que un niño lactante, que un escolar, etcétera? Porque como viene cuando fue feto, durante la gestación, si pudiéramos saturar a un bebito que está en inútero, están saturando usualmente 85 a 90, o sea, tienen incluso un poco menos, de 80 a 85, por algunas cosas que ustedes cuando roten por neonatos van a ver circulación fetal y circulación neonatal. Entonces, como hay menos saturación de oxígeno, ¿qué hace el cuerpo del feto? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos, por eso al nacer es más alta la hemoglobina. Ustedes miran que hacia los 3 meses, bueno, a los 6, pero usualmente hacia los 3 meses es cuando normalmente es más bajita la hemoglobina en toda nuestra vida. O sea, al nacer nacemos con la cifra más alta y usualmente entre el tercero y el cuarto mes tenemos la cifra más baja de hemoglobina. Es lo que se denomina la anemia fisiológica del lactante. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué se presenta la anemia fisiológica del lactante? Porque todos los glóbulos rojos que tuvimos cuando fuimos fetos, al nacer empiezan a cambiarse, ¿sí? Empiezan a cambiarse y entonces entre el tercero y el sexto mes es cuando se da el mayor recambio. A ese momento de la vida es cuando tenemos menos cantidad de eritrocitos, porque se están renovando. Los eritrocitos con que vivimos en la etapa fetal se están cambiando a eritrocitos capaces de sintetizar hemoglobina distinta, que se llama hemoglobina adulta. Bueno, entonces no es fácil ni se justifica uno aprenderse de memoria cuáles son los valores normales, pero miren que esa tablita
se la consiguen y ustedes saben, con el hemograma hay que ser muy cuidadosos porque a cada rato nos diagnostican niños, por ejemplo, de 8 meses que tienen 9 de hemoglobina y los estamos clasificando como anémicos o que tienen 10.5, ¿sí? Entonces, no, tenemos que tener siempre una tabla para comparar y ver cuál es el rango menor. De los 18 años en adultos es mucho más fácil porque hay un solo valor. Entonces, siempre en niños nos complicamos, como les decía la vez que vimos historia clínica, porque no es lo mismo los exámenes de laboratorio, los valores normales al recién nacido, en el lactante, en el escolar, etc. Entonces, esta tablita es importante tenerla. Y esta tablita nos da también los rangos, entre paréntesis, de cuando no es normal el hematocrito, de cuando no es normal o está bajo el volumen corpuscular medio, de cuando no es normal o está bajo la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Listo? Después las vamos a mirar. Bueno, recordando, el glóbulo rojo es una célula que tiene unas características especiales. No tiene núcleo, no tiene organelas citoplasmáticas. Por ejemplo, el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, ¿sí? El glóbulo rojo solo está lleno de hemoglobina. Entonces, su función en realidad es ser el transportador de oxígeno y lo que tiene es la hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte del oxígeno y de la eliminación del CO2. Entonces, en sí es una célula rellena de hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína compleja. Aquí vemos en el dibujo, vemos 2 cadenas azulitas y 2 cadenas verdes. Entonces, es un tetrámero, o sea, es una proteína que contiene 4 cadenas. Generalmente las 2 son en pares y las han denominado por letras del alfabeto griego, 2 alfa, por ejemplo. En el feto, la hemoglobina fetal, por eso se llama hemoglobina F, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Ellas se diferencian pues en algunos aminoácidos, ¿cierto? Cuando uno nace y empieza a cambiar la hemoglobina fetal a la hemoglobina A, en ustedes si pedimos una electroforesis de hemoglobina, todos si son sanos van a tener más o menos el 96% de la hemoglobina que tiene un adulto o un niño después de los 6 u 8 meses de edad, el 96% tiene que ser hemoglobina A, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y normalmente los humanos tenemos una pequeña proporción de hemoglobina que se denomina A2. También es en el adulto. Tiene otras 2 cadenas distintas que son las cadenas delta. Y más o menos en un adulto sano hay un 1 o 2% de hemoglobina fetal y un 1 o 2% de hemoglobina A2. Bueno, ¿qué es importante de la hemoglobina? La globina son las 4 cadenas, ¿sí? El heme es el grupo que se va a encargar de fijar el oxígeno. Tiene 4 grupos de hierro que son a los sitios donde se une el oxígeno, las moléculas de oxígeno. Entonces es una proteína especialmente diseñada para el transporte del oxígeno. En condiciones normales, para que los glóbulos rojos estén en concentración y función normal, entonces hay la hormona que regula su producción, que es la eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Especialmente a nivel del riñón. También sabemos que se produce en el hígado en una pequeña cantidad, ¿sí? La eritropoyetina se produce en células peritubulares, en células que están en el intersticio de los túbulos renales y cuando baja por algún motivo la concentración de oxígeno en la sangre que pasa por allí, se libera eritropoyetina o aumenta el nivel. Por el contrario, si ponemos oxígeno a una persona, al subir el oxígeno por horas o por días, va a bajar o va a disminuir la liberación y el efecto de la eritropoyetina. Entonces, si el riñón funciona bien, esas células tubulares o peritubulares van a producir la hormona que llega a nivel de la médula ósea, donde el precursor eritroide, y lo hace madurar y lo hace que se produzcan los glóbulos rojos. ¿Listo? ¿Qué se necesita para la
para la maduración del eritrocito, que la médula ósea tenga un adecuado aporte de los minerales y de las sustancias que son indispensables para la formación del eritrocito. El hierro principalmente, la vitamina B12, cuyo nombre es la cianocobalamina, la vitamina B6 o piridoxina y otras sustancias, pero esas son las principales que tienen que ver con la formación adecuada del glóbulo rojo. Entonces, si todo está funcionando bien, si el riñón produce la eritropoyetina, si la médula ósea tiene su línea roja trabajando adecuadamente, entonces se producen glóbulos rojos sanos. El glóbulo rojo, entonces, recordemos que es una célula bicóncava, ¿sí? Que es más delgada en su centro, más gruesa en la periferia y que está conteniendo la hemoglobina. Una célula sin núcleo, una célula sin organelas. Bueno, que tiene una membrana celular y el resto es hemoglobina. Aquí aprovechamos el esquema para ver por qué circunstancias se puede producir anemia. Entonces estamos hablando de la fisiopatogenia de las anemias. Se producirá anemia si en cualquier parte de esta cadena de producción se produce una alteración. Por ejemplo, si no se produce adecuadamente la eritropoyetina en una enfermedad renal crónica, en un paciente con insuficiencia renal, entonces va a disminuir el estímulo de la médula ósea y no se va a producir adecuadamente la cantidad necesaria de glóbulos rojos. Ustedes han visto o verán que todos los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anemia y actualmente parte importantísima del tratamiento de estos pacientes es que se estén aplicando 2, 3 veces por semana eritropoyetina para mantener la producción de glóbulos rojos. Todo paciente con anemia, con insuficiencia renal crónica tiene que tener aporte de eritropoyetina fabricada en el laboratorio. Bueno, en segundo lugar, si la médula ósea no dispone, por ejemplo, del hierro en cantidades adecuadas, se va a presentar anemia ferropénica. Si no dispone de la vitamina B12 y de la vitamina B6 en cantidades adecuadas, se va a producir una anemia que se llama megaloblásticas, ¿no? Da lugar a glóbulos rojos muy grandes. Si la médula ósea en sí no está funcionando bien, ya no porque no tenga los nutrientes necesarios, sino, por ejemplo, porque haya una leucemia que esté ocupando la médula ósea, un cáncer, eso sucede muy frecuentemente. Una leucemia la invade, no deja producir, no deja trabajar, entonces se va a producir anemia, ¿sí? O, ya hablando del glóbulo rojo, cualquier anormalidad en la forma, ¿sí?, del glóbulo rojo si un glóbulo rojo cambia de forma, es destruido por el sistema retículo endotelial en el vaso. Entonces tenemos, por ejemplo, los esferocitos, los eritocitos, todos esos tienen acortada su vida media porque no tienen la forma normal. También puede haber anomalías en la membrana del eritrocito, ¿sí? Que dan lugar a cambios en la osmolaridad del eritrocito y que se ha destruido fácilmente. Hay cambios en la hemoglobina. Hay algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, que hacen que la hemoglobina sea una hemoglobina anormal. Vamos a ver más adelante anemia de células falciformes. Estos pacientes tienen una hemoglobina que no es la A, entonces eso acorta la vida media del glóbulo rojo, ¿sí? O puede que el eritrocito sea normal, pero si se presenta de manera aguda o de manera crónica un sangrado, si hay pérdidas, eso nos va a llevar a que finalmente ese paciente se anemice, ¿sí? O no hay pérdidas, pero por algún motivo hay hemólisis, se destruyen antes de los 120 días, también vamos a llegar a una anemia que en ese caso se llamará una anemia hemolítica. Y adelantamos que las anemias hemolíticas pueden ser de causa no inmune, o sea, se dividen en dos grupos grandes. Anemias hemolíticas no inmunes, cuando son destruidas, por ejemplo, cuando un paciente le hicieron un injerto de una válvula cardíaca y esa válvula cardíaca ocasiona trauma de los eritrocitos, se están destruyendo, ¿sí? Esa sería no inmune. O en ciertas infecciones se produce, o por ejemplo en el paludismo o malaria. En el paludismo o malaria,
falciparum o el Vivax se meten en el interior y destruyen. Entonces, ocasiona hemólisis, pero no es mediada por anticuerpos, por eso se llama anemia hemolítica no inmune. Mientras que en enfermedades como el lupus, por ejemplo, o ciertas otras anemias autoinmunes, hay anticuerpos fijados en la membrana del eritrocito o dirigidos contra el eritrocito que los están destruyendo. Entonces, en ese caso sería una anemia hemolítica de tipo inmune, ¿sí? Ese es más o menos el enfoque. En cualquier parte de lo que acabábamos de ver, desde el riñón hasta la formación del eritrocito, puede haber alteraciones que llevan finalmente a la manifestación de la anemia. Bueno. Entonces, el organismo, ¿qué hace cuando empieza a disminuir el número de eritrocitos? ¿Sí? Entonces, el organismo trata de adaptarse, ¿sí? Al disminuir el número de eritrocitos se va a presentar hipoxia tisular. Y entendemos que entre menos eritrocitos haya, pues va a ser mayor la hipoxia. Entonces, va a depender qué hace el organismo para adaptarse. Si o sea, lo que llevó a la disminución de eritrocitos se ha presentado de manera aguda o es una enfermedad que ha evolucionado de manera crónica. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre un accidente y en un accidente tiene una fractura y hay un trauma vascular y pierde mucha sangre, pues es una anemia aguda y el cuerpo no tiene forma de adaptarse, se va a presentar rápidamente. Con que descienda un poquito la hemoglobina, se va a descompensar esa persona, ¿sí? Mientras que si ese paciente tiene una hemoglobina anormal, que hace que sus glóbulos rojos se destruyan, pero nació con eso, entonces esa persona puede tolerar y el organismo se adapta a funcionar con menos hemoglobina porque hace los siguientes cambios. Uno, cuando hay hipoxia tisular, por efectos simpáticos se aumenta la frecuencia cardíaca, pero eso es usualmente cuando la hemoglobina baja de 9 o de 8 gramos, empieza a notarse que aún en reposo, ese niño o ese paciente, porque en adultos es igual, estando en reposo, está taquicárdico, ¿sí? En las anemias leves o moderadas no alcanza todavía a producirse como compensación la frecuencia cardíaca. Otra manera u otro ajuste que hace nuestro organismo para adaptarse a la hipoxia es lo que se llama la redistribución del flujo sanguíneo. Eso ya lo hablamos, que en circunstancias de hipoxia el organismo trata de proteger a los órganos que son más importantes, cerebro, corazón, suprarrenales, etcétera, ¿sí? Y entonces le quita o le disminuye el flujo a los órganos que no son tan importantes. El primero de ellos es la piel. Entonces, al disminuir la cantidad de sangre que va a la piel, se presenta la palidez, que es el signo, pues, clásico que todos sabemos que nos hablaría de anemia, ¿cierto? Entonces, la causa de la palidez en estos pacientes es porque se merma el flujo sanguíneo a la piel para tratar de llevarlo a otros órganos que son más importantes. La médula ósea, si está intacta, si está bien, ¿qué hace? Producir más cantidad de eritrocitos o sacar mayor cantidad de eritrocitos. Y ahí salen mayor cantidad de reticulocitos, que son como los glóbulos rojos sardinitos, o es decir, que aumentan en cantidad. Por eso los reticulocitos son muy importantes en el estudio de anemia, porque si están aumentados nos dice que ese paciente con anemia tiene su médula ósea sana, que está tratando de compensar. Y la última manera en que compensa ya es a nivel fisiológico. Se ha estudiado que el eritrocito o la hemoglobina de estos pacientes captan más fácil el oxígeno desde el alveolo y lo sueltan más fácil el oxígeno a la célula. Es lo que se llama una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. O sea, capta más fácil el oxígeno y lo entrega más fácil para así disminuir en algo la hipoxia tisular. Entonces, les repito, estos mecanismos compensatorios se dan en las anemias crónicas. En una anemia debido a una pérdida aguda de sangre no alcanza a compensar, ¿sí? Bueno. Si hay alguna pregunta, algún aporte, pueden perfectamente hablar y
paramos. Bueno, la anemia se manifiesta de igual forma en niños y adultos. Cambia un poco según las edades, pero básicamente las manifestaciones clínicas son las generales. O sea, toda persona con anemia va a tener algunos de estos síntomas o signos. Luego vamos a ver que ya otros síntomas, otros signos ya nos orientan a ciertos tipos específicos o diferentes de anemia, ¿sí? Entonces, toda persona con anemia leve, generalmente el niño o el adulto no tiene ningún síntoma. No se sienten mal, pueden tolerar el ejercicio, ¿sí? Y de pronto, a veces, o sea, y muchas veces se diagnostican estos pacientes porque en un hemograma que se les pidió por otro motivo encontraron que su hemoglobina está por debajo de la segunda desviación estándar, pero el paciente no sentía nada, ¿listo? Cuando progresa la anemia, ya una anemia moderada, entonces va apareciendo, el organismo trata de que la persona no se mueva mucho, no consuma mucha energía para ahorrar el oxígeno que está disminuyendo. Entonces se presenta muy frecuentemente pérdida del apetito, ¿sí? Se presenta irritabilidad, fatiga fácil, palpitaciones, ¿sí? La persona puede notar que se volvió muy sensible al frío, o si ya es una anemia marcada, con el ejercicio intenso pueden presentarse síncopes, o sea, alteraciones en el estado o sea, puede haber no pérdida de conciencia, porque en el síncope no hay pérdida de conciencia, sino de la imposibilidad para mantenerse en posición de pie. ¿Listo? Entonces, va desde asintomáticos hasta síncope, y después vamos a ver que puede haber falla cardíaca, etc. Los signos, lo más, y por eso lo destaco aquí, lo que más buscamos o lo que nos hace sospechar anemia es cuando se ve pálida a una persona. Entonces, las mamás de los niños se preocupan y los llevan a consultar porque la abuelita o el abuelo o el tío los vio pálidos y es un motivo frecuente de consulta. Entonces, ustedes se fijan en la fotografía, en la imagen de arriba, hay dos manos de niños y ustedes miran la diferencia entre la coloración. Aquí se ve rosadita, esta que estoy marcando acá, mientras que se nota la palidez palmar marcada en este niño. En pediatría preferimos ver la palidez a nivel de las palmas, porque es un sitio mucho más fácil de observar. En las conjuntivas también se puede ver, ¿sí? Pero, por ejemplo, si la persona tiene una conjuntivitis alérgica o por cualquier otro motivo, puede estar con anemia y usted ve aparentemente rojas las conjuntivas, ¿sí? Entonces, a nivel palmar es mucho más fácil evaluar. Si ustedes fijan en la imagen de abajo, es muy notoria la diferencia entre el color rojo de la palma de esta persona y la palidez marcada en la palma de este adolescente. Bueno, entonces la palidez siempre nos hace sospechar de anemia. Y vamos a encontrar, si es una anemia moderada, taquicardia en reposo. Si ya es más marcada, el llenado capilar lento, ¿sí? Si la hemoglobina baja mucho más, se disminuye la viscosidad de la sangre y aparecen soplos que se encuentran en todos los focos, ¿sí? Y en último, por debajo de 7 gramos de hemoglobina puede incluso el miocardio entrar en hipoxia y se presenta falla cardíaca. O sea, lo mismo, ritmo de galope, disnea de esfuerzo, el paciente no puede subir las escaleras, etcétera, pero en ese caso debido a la baja de hemoglobina que da lugar a hipoxia tisular. Entonces, en sí los síntomas pueden ser muy vagos. Si alguien que consulte, por ejemplo, por irritabilidad sola, que ven al niño irritable, puede ser cualquier otra cosa. Pero si además encuentro yo que, por lo que hay cambios en la coloración de la piel y de las mucosas, si hay taquicardia en reposo, etcétera, debo investigar o debo considerar en el diagnóstico diferencial una anemia. Bueno, espero que no se me estén durmiendo. Vamos a relatar algunos síntomas y signos que pueden ser específicos o muy sugestivos de algunas enfermedades, ¿sí? Si observamos, además de la palidez palmar, pacientes con hiperpigmentación, o sea, que son
sobre todo a nivel facial y a nivel de extremidades, eso nos debe hacer sospechar una anemia que se llama de Fanconi. Después vamos a mirar en qué consiste esto. ¿Listo? Si al examen de piel encontramos petequias o equimosis, esto es un signo de alarma. Si ustedes ven a un niño pálido que además está con petequias o equimosis, siempre nos debe alertar sobre lo que les estoy marcando. Infiltración de la médula ósea. El cáncer más frecuente en la niñez es la leucemia y en ellos la infiltración de la médula ósea da lugar a esto, a que haya anemia porque la médula ósea se llenó de blastos que no dejan que haya línea roja, línea eritroide, y que al llenarse de blastos también no deja que los megacariocitos produzcan plaquetas. Entonces, al no haber plaquetas suficientes, se nos va a presentar petequias o equimosis, que son sangrados por la piel, ¿sí? O puede haber sangrado por las mucosas, epístaxis, hemorragia digestiva, etc. Pero no es la única causa, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos quite la función de la médula ósea, como una anemia plástica, que puede ser por medicamentos, etc. O sea, desde que la médula ósea no funcione, se nos van a comprometer tanto la línea roja como la línea de las plaquetas, y es muy frecuente también que haya compromiso de los leucocitos. Entonces, siempre que en un hemograma de un niño o un adulto haya compromiso de las 3 líneas, nos debe poner siempre en alerta. Ese paciente necesita estudios rápidos. Si encontramos ictericia de la piel y de las mucosas y más palidez de la piel y de las mucosas, debemos pensar en una anemia hemolítica o en ciertas hepatitis que pueden cursar con anemia, pero básicamente debemos pensar en que esa anemia es debida a hemólisis. ¿Listo? En cara, a veces podemos con solo ver al paciente, si se lo ve como frentoncito y con alteraciones como del maxilar superior que dificultan la oclusión, la mordida, y está con anemia, debemos pensar, todas las anemias hemolíticas congénitas dan lugar a esas deformidades en los huesos maxilares, ¿sí? Y a veces en los huesos frontales, porque allí empieza a haber eritropoiesis extramedular, digamos. O sea, usualmente la eritropoiesis se lleva a cabo solo en los huesos largos. Cuando hay una anemia severa, la médula también de los maxilares, de los frontales, empieza a producir células sanguíneas, y eso da lugar a que se vuelvan prominentes el frontal y los maxilares. Si vemos un niño pálido que además está con edema palpebral o edema facial, debemos pensar que hay una desnutrición, ¿sí? Que es muy frecuente, y déficit de hierro secundario a su malnutrición, o que este paciente tiene una anemia de causa renal, ¿sí? Entonces, el edema facial siempre nos debe hacer pensar en edema de origen renal. Pero si vemos que el paciente con signos de desnutrición, pues vamos a pensar, y está el peso muy bajo, etcétera, debemos pensar más en un edema por malnutrición, por falta de albúmina. Si es un niño pequeño con anemia y cataratas, bueno, se debe sospechar en la deficiencia de una de las 2 enzimas que necesita el eritrocito para funcionar, que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? O ciertas anomalías metabólicas como galactosemias o algunas anemias hemolíticas dan lugar a que se precipite o que el cristalino se transforme en proteínas opacas y de cataratas. Algunos niños que nacen con ojitos pequeños y además anemia marcada se deben relacionar con anemia de Fanconi, ¿sí? En la boca es muy frecuente, y después vamos a ver unas imágenes, que se encuentre glositis o queilitis angular, o sea, peladitos en las comisuras de los labios o llaguitas en las comisuras de los labios, y nos debe hacer pensar en deficiencia de hierro sobre todo de hierro, o a veces de la vitamina B12. En las manos, el ver deformidades en las uñas nos debe hacer pensar en anemias por deficiencia de hierro. Y niños anémicos que tengan anormalidades del pulgar o del radio, está la famosa anemia de Fanconi, ¿sí? Finalmente, en el abdomen, si encontramos esplenomegalia y palidez en el paciente, vamos a pensar en anemias hemolíticas,
¿sí? O en leucemia o linfoma. Aquí hay algunas imágenes. Aquí, espero que la estén viendo. En esta parte superior se ve, por ejemplo, que el pulgar es anormal. ¿Sí? No se formó la falange ni la separación. O anomalías del radio con un niño anémico nos debe hacer siempre pensar en la anemia de Fanconi. ¿Sí? Bueno, acá vemos en este lado, si ustedes miran la imagen, se ve una niñita como muy prominente la frente, y cuando se acerca a la imagen vemos que el maxilar superior también es prominente y da lugar a problemas de la mordida. Estos niñitos frentones y con sus maxilares crecidos, siempre debemos sospechar en hemoglobinopatías desde el nacimiento, alteraciones de la hemoglobina congénita, ¿sí? Que dan lugar a eritropoyesis en huesitos de la cara. Aquí vemos pues la ictericia en las escleras de este niño, que siempre nos debe hacer pensar si aumenta por temporadas y luego disminuye, y además el paciente está anémico, pues en anemias hemolíticas que dan lugar a aumento de la bilirrubina indirecta y que por días o por temporadas se pongan más ictéricos. Y en este recuadro último vemos un paciente que además de palidez vemos petequias, que son puntiformes, o equimosis, que son más grandes, ¿sí? Eso siempre nos debe alertar. Si este niño en el hemograma tiene, como debe tener por petequias y equimosis, plaquetas bajas, si tiene la hemoglobina baja y los leucocitos alterados, eso es una leucemia hasta no demostrar lo contrario en niños. ¿Listo? Eso es algo que no deben olvidarse, por favor. Bueno, ya vimos los síntomas y signos generales de las anemias, algunos particulares. Entonces, ¿cómo abordamos? ¿Qué estudios le pedimos a un niño en el que sospechamos que haya anemia? Entonces, ustedes como médicos generales, donde estén trabajando en un municipio, los exámenes básicos los tienen a mano. Entonces, esos son los que inicialmente debemos pedir. Entonces, cuando sospecho anemia, pues el examen básico es un hemograma, ¿cierto? Donde si solo encuentro disminución de la serie roja, o sea, disminución de la hemoglobina por debajo de la segunda desviación estándar, confirmo lo que yo había pensado, que era una anemia. Si ya tiene disminución además de las plaquetas y de la serie blanca, me pone en alerta sobre que ese niño pueda tener una leucemia hasta no demostrar lo contrario. Pero entonces en las anemias, en las que sí son anemias, vamos a encontrar, digamos, de que no sea una leucemia, vamos a encontrar disminución de la hemoglobina, ¿sí? Y debemos analizar lo que se llaman los índices eritrocitarios, entre los cuales en todo hemograma automatizado nos reporta el volumen corpuscular medio. Y este es el parámetro más importante que tenemos del hemograma para clasificar las anemias en normocíticas, macrocíticas, revisando la tablita que les mostraba al principio, viendo si el volumen corpuscular medio para la edad de ese niño está bien. Hay una mnemotecnia, es decir, una fórmula, si alguien se la quiere aprender, pues que dice que a 72 le sumo la edad en años, ese sería el mínimo volumen corpuscular medio de ese niño hasta los 10 años. Por ejemplo, un niño de 5 años sería 72 más 5, o sea, lo mínimo que debe tener su volumen corpuscular medio sería 77. Si encuentro que está por debajo de eso, no necesito ver la tablita y sé que está con una anemia microcítica, por ejemplo. Bueno, la hemoglobina corpuscular media me clasifica las anemias en normocrómicas, hipocrómicas, me faltó hipocrómicas, si está por debajo de la segunda desviación, o hipercrómicas, que son muy raras las hipercromías. Y la mnemotecnia es 22, o sea, el mínimo de la hemoglobina corpuscular sería 22 más la edad en años de ese niño. Para ese chico de 5 años que les pongo de ejemplo, su hemoglobina corpuscular media mínima sería 22 más 5 en 27. ¿Sí? Otro índice que tenemos es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que el valor normal ese sí es constante. En niños y en adultos tiene que estar superior a 32. Y el otro índice es el ancho de distribución eritrocitaria,
o sus siglas en inglés, ¿sí? Que nos muestra qué diferencia, o sea, la máquina que cuenta el hemograma automatizado, si encuentra más de 15% de diferencia de tamaños entre los eritrocitos, o sea, si están de muy diferentes tamaños, se llama heterogénea. Si está menos del 15%, sería una anemia homogénea. Bueno, ese es el primer examen que vamos a solicitar, un hemograma. La misma bacterióloga, si está capacitada, nos va a hacer un extendido o frotis de la sangre periférica. O sea, colocan unas gotas de la sangre del paciente en una lámina, la extienden, la colorean con Giemsa o Wright y nos reportan si ve las 3 series normales, o si ve hipocromía, o si ve anisocitosis, poiquilocitosis. O sea, si hay variaciones en el tamaño, en la forma o en el color de los eritrocitos. Y una bacterióloga bien entrenada, por ejemplo, en el caso de una leucemia, ya desde el mismo frotis de sangre periférica va a encontrar, además de la anemia, leucocitos anormales, nos va a decir hay blastos, etc. Bueno, entonces es muy importante este examen. Y un examen importante que no se les debe olvidar siempre pedir cuando, o sea, dentro de los básicos de anemia, es los reticulocitos. Recuerden, los reticulocitos son los glóbulos rojos. El primero o segundo día que salen de la médula son glóbulos rojos sardinitos, pero que ya transportan oxígeno, que sin embargo tienen algunos restos nucleares y por eso se llaman reticulocitos. Entonces, si el paciente está anémico y tiene reticulocitos bajos, entonces significa que la médula no está respondiendo y se clasifican como anemias arregenerativas, que generalmente son las anemias crónicas. Mientras que si el paciente está anémico, pero tiene glóbulos rojos elevados, reticulocitos elevados, significa que la anemia está respondiendo, sacando más eritrocitos jóvenes y se habla de anemias regenerativas, que generalmente son debidas a hemólisis o a sangrado persistente o crónico. Bueno, pero no se olviden los 3 exámenes básicos. En todos los hospitales ustedes ven pues los hemogramas. El hemograma ya lo hace, es una máquina a través de contadores láser y nos va a reportar la serie blanca, nos va a reportar plaquetas y la serie roja. Cada laboratorio los organiza como ellos quieran, ¿sí? En este ejemplo que encontré, pues nos hablan, por ejemplo, de leucocitos, el número total, y siempre los laboratorios colocan los valores de referencia. Ojo, es importante que ustedes, como médicos, cuando atiendan a un niño, los valores de referencia los ajusten a niños. La mayoría de laboratorios nos dan valores de referencia de adultos. Entonces, muchas veces, si nos fijamos en estos valores que son para adultos, vamos a tener dificultades en la interpretación en caso de que sea un niño. Entonces, debemos tener seguridad de que esos valores de referencia son adecuados para la edad del niño que estamos viendo. Si el laboratorio no me los da, pues yo debo tener en mi celular o en mis archivos, en mis tablitas de utilidad, la tabla de los valores que vimos al principio, de los valores normales de sangre o de los que están por debajo de la segunda desviación estándar. Bueno, entonces miren que en la serie roja vamos a encontrar, la máquina nos dice el número total de hematíes, ¿sí? Multiplicado, es decir, expresado en millones, 4.170.000, por ejemplo, ¿sí? Luego nos habla la hemoglobina. Este es el principal parámetro para definirlo. Entonces, si encontramos, digamos, si este es un chico de 12 años que su rango normal es mínimo 12 y está en 9,7, decimos tiene una anemia, ¿sí? La misma máquina nos está indicando que está low, que está bajo esto, entonces, ¿qué miremos? Nos habla de un hematocrito y ya estos son los índices, volumen corpuscular medio. Entonces vemos una anemia que mínimo debería ser 72 más la edad en años, si está en 69, entonces sería una anemia microcítica, ¿sí? E hipocrómica porque sería mínimo 22 más la edad en años, entonces se clasificaría como una anemia microcítica hipocrómica. Bueno, y vemos que el ancho de distribución eritrocitario,
que es máximo hasta el 15%, nos dice que está en 17. Entonces, el diagnóstico por este hemograma de este paciente sería una anemia microcítica hipocrómica heterogénea, que como vamos a ver más adelante, generalmente en niños y en adultos es debida a déficit de hierro. O sea, en el déficit de hierro, estos están todos bajos, lo único que está elevado es el ancho de distribución eritrocitaria. Bueno, y no olviden, debemos ver que se estén produciendo los glóbulos blancos en cantidad normal y las plaquetas en cantidad normal. En este hemograma tengo solo alterada la línea roja. Entonces esto tranquiliza, por lo menos sabiendo que es una anemia, que no hay problema en sí en la médula ósea. Bueno, como en el anterior paciente con ese hemograma, sospechamos que sea una anemia por déficit de hierro. Si la queremos confirmar, ¿sí? La anemia ferropénica es la anemia más frecuente, desde el niño hasta el viejito. Entonces, si queremos confirmar, además de que tenga el volumen corpuscular medio bajo, la hemoglobina corpuscular media baja y el ancho de distribución eritrocitaria elevada, podríamos solicitar estos índices del hierro, ¿sí? El hierro sérico, es decir, qué cantidad de hierro hay en la sangre, ¿ya? Qué cantidad de hierro, o sea, la proteína que transporta en la sangre, que se llama la transferrina, qué tan llena de hierro está. Entonces, suponemos que cuando hay poco hierro no va a estar saturada adecuadamente. Entonces, lo normal, o sea, lo que vamos a encontrar en una anemia ferropénica es que la saturación esté baja de la proteína que lo transporta. Y la ferritina es la forma en que se almacena el hierro, especialmente en el hígado. Entonces, en las anemias ferropénicas, los depósitos de hierro siempre van a estar bajos. Y es la más útil de las tres, ¿sí? Acá en este esquema vemos que el hierro, por ejemplo, cuando ingresa con los alimentos, se absorbe en el intestino y hay una proteína que la transporta en la sangre, que se llama la transferrina. Entonces, ella va a estar disminuida la saturación de esa proteína cuando hay ferropénica. Y los niveles de ferritina que me muestran cuando el hígado ya se llena, entonces la ferritina sobrante está en sangre. Si está normal, pues los depósitos están bien. Pero en el caso de anemia ferropénica, vamos a ver que la ferritina es lo primero que desciende. Entonces, por eso la ferritina es el principal índice a tener en cuenta cuando sospechamos una anemia por falta de hierro. ¿Listo? Pero si lo que encontramos es un paciente pálido, con ictericia, por ejemplo, ¿sí? Y que supongamos que además tiene esplenomegalia, decimos, uy, esto debe ser una anemia hemolítica. Entonces usted se recuerda que en anemias hemolíticas las confirmamos con los reticulocitos, ¿sí? Porque si hay hemólisis y la médula está funcionando, ¿qué espero? Que los reticulocitos estén elevados, ¿sí? Como hay hemólisis, se me va a aumentar la fracción indirecta de la bilirrubina, la que está todavía en sangre, la que no ha pasado al hepatocito y se ha eliminado en la forma hidrosoluble, que es la bilirrubina directa. Entonces, en hemólisis siempre vamos a encontrar ictericia a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿sí? En estos pacientes, si se sospecha hemólisis, vamos a pedir la prueba de Coombs, ¿sí? Que nos permite verificar, o sea, en caso de ser positiva, nos dice que es una anemia hemolítica de tipo inmune, o sea, que es mediada por anticuerpos, que pueden estar fijos a la membrana del eritrocito y en los cuales la prueba de Coombs que me va a salir positiva sería la prueba de Coombs directa, ¿sí? O la prueba de Coombs indirecta me habla de anticuerpos que no están fijos al eritrocito, sino que son dirigidos contra el glóbulo rojo, pero que están circulando, o sea, que no se han fijado todavía a la membrana. Bueno, esto ocurre sobre todo en el recién nacido con incompatibilidad de RH con la mamá. Entonces, los que ven, los que estén rotando en neonatos van a ver que a las mamás les pedimos la prueba de Coombs indirecta. ¿Por qué? Porque ellas tienen anticuerpos circulando en la sangre. Mientras que en los niños que tienen la anemia hemolítica,
vamos a pedir la prueba de Coombs directa. ¿Listo? Y cuando sospechamos que el paciente tiene, pues, si encontramos un niño frentoncito con los maxilares grandes, con hepatomegalia, esplenomegalia, sospechamos una hemoglobinopatía, ¿sí? Entonces, en esos casos, el examen de elección es pedir una electroforesis de hemoglobina, que es un examen que nos va a decir qué tipo de cadenas, si son alfa, si son beta, si son gamma, si son delta, qué tipo de cadenas tiene la hemoglobina de esa persona. ¿Listo? En algunos casos, como en la talasemia, puede ser necesario estudios genéticos. Y me faltó que cuando sospechamos, por ejemplo, una leucemia en el niño que tiene las 3 series sanguíneas comprometidas, se debe hacer un estudio de la médula ósea, pero eso ya no lo pedimos nosotros, ya hay que remitirlo a hematología para que hematología le haga el aspirado de la médula ósea, de la cresta ilíaca. Bueno, entonces hasta ahorita llevamos anemia generalidades, anemia definición, cuadro clínico en general, algunas manifestaciones sugestivas de algunas enfermedades en particular. Vimos qué estudios de laboratorio básicos pedimos y qué estudios básicos también, porque en el primer nivel podemos hacer bilirrubinas. La prueba de Coombs creo que también se puede hacer. Ya esta electroforesis ya no los hacemos en nivel 1, sino que tenemos que remitir a estos pacientes. Bueno. Yo no voy a hablar es decir, individualmente de las anemias, excepto de 2 que son muy frecuentes en niños. Aquí voy a mencionar algunas, pero lógicamente sería imposible en el tiempo que tenemos hablar de cada una de ellas. O sea, no tendría lugar. Simplemente les quiero dar como el enfoque que debemos tener con el paciente, con la clínica y con los exámenes que se han pedido. Entonces, podemos clasificar de varias formas la anemia. Por ejemplo, una es anemias agudas y anemias crónicas, ¿cierto? Otra es esta, la anemia, la clasificación fisiopatológica. Y ya mencionamos que la fisiopatológica nos va a llevar al final a decir, ¿la médula ósea de este paciente está funcionando o no está funcionando? ¿Sí? Entonces se clasifican en regenerativas y no regenerativas. ¿Y cuál es el examen que me sirve para clasificarlas en una de los dos criterios? Los reticulocitos. Entonces, si tengo, además de anemia, reticulocitos aumentados, yo digo, la médula ósea está activa, funciona, trabaja. Entonces, ¿cuáles son las principales causas o cuáles son las que dan anemias regenerativas? Donde se están destruyendo los glóbulos rojos, las anemias hemolíticas o aquellas anemias por hemorragia generalmente crónica. Las hemorragias agudas no me dan chance a que se aumenten los reticulocitos, ¿cierto? Entonces, las regenerativas siempre me hacen pensar en pérdidas. Un paciente con anemia y que tenga reticulocitos altos, debo buscar o hemolíticas o pérdidas, sangrados por alguna causa. Bueno. Y aquel paciente que tiene anemia, su hemoglobina baja, pero además tiene reticulocitos bajos, entonces yo puedo decir, la médula ósea, la fábrica de esos eritrocitos es la que no está funcionando. Entonces, digo, esa médula está hipofuncionante o no está funcionando definitivamente. Y eso puede deberse a, uno, que haya problemas en la síntesis de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, uno es que no le esté llegando, si usted recuerda en el cuadrito primero, después del riñón pasábamos a la médula ósea, si no le está llegando la suficiente cantidad de hierro, si no le está llegando la suficiente cantidad de vitamina B6 o de B12, entonces vamos a tener anemias por deficiencia, ¿sí? O también ahí se incluyen las hemoglobinopatías, que en sí el problema es que la hemoglobina de ese paciente no es la hemoglobina anormal, sino que está sustituida, por ejemplo, en la anemia de células falciformes por lo que se denomina hemoglobina S, ¿sí? O hay otra hemoglobina anormal que es la hemoglobina C, ¿sí? O la talasemia, por ejemplo, que es una alteración también de la hemoglobina. Pero para no confundirnos, digamos, anomalías en la formación o en la función de hemoglobinas me va a dar lugar a
no regenerativa con reticulocitos disminuidos. El segundo grupo sería un paciente con anemia, reticulocitos bajos, y entonces podría ser debido a alteración de la eritropoyesis. Entonces, igual, la médula no funciona. ¿Por qué puede que no funcione? Porque está infiltrada por leucemias, por ejemplo, ya dijimos. O porque definitivamente se dañó la célula madre totipotencial. Es lo que se llaman anemias aplásicas, que pueden ser o hereditarias o adquiridas. Ya veremos si es por medicamentos, por radiación, etcétera, tóxicos, ¿sí? O hay una anemia donde la célula madre totipotencial sí funciona, pero no funciona la célula madre que da lugar a la serie roja. Entonces esa se llama aplasia específica de la célula de la serie roja, ¿sí? O síndrome de Black-Van Diamond. Después vamos a mirarlo eso. Y finalmente puede haber anemias secundarias a diversas enfermedades sistémicas. Esto es muy frecuente. Pacientes con enfermedades infecciosas crónicas, ¿sí? Una endocarditis bacteriana, una sepsis, un problema infeccioso que sea crónico nos va a llevar siempre a frenar la médula y a que no se produzca adecuadamente la cantidad de glóbulos rojos. Puede ser también en anemias secundarias a enfermedades del colágeno, como el lupus, o la anemia de la falla renal crónica, en la que dijimos no hay producción de eritropoyetina. Entonces, todas esas van a llevar a la anemia. Entonces, básicamente las no regenerativas es porque en algún punto entre la eritropoyetina y la formación del eritrocito hay alguna alteración, ¿no? Y la otra esta es más de utilidad clínica, que es la clasificación fisiopatológica, que se basa en los índices eritrocitarios, lo que vimos en el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que es el tamaño y que nos las clasifica en normocíticas, macrocíticas o microcíticas. En la hemoglobina corpuscular medio, que dijimos que era 22 más la edad en años, que nos informa de la cantidad de hemoglobina de cada glóbulo rojo y que nos las clasifica en hipocrómicas, normocrómicas. Hay hipercrómicas, pero en sí eso es muy raro. O la otra, aunque tiene menos utilidad y también me habla de la concentración de hemoglobina y lo mismo de hipocrómica o normocrómica, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero es de poca utilidad. Con que manejemos estas dos podemos clasificar las anemias, ¿no? Entonces recordar lo que ya habíamos dicho, el volumen corpuscular medio 72 más edad en años o tener las tablitas a mano. ¿Listo? Vamos a ver las anemias microcíticas, o sea, ya dependiendo de la clasificación fisiopatológica, que es cuando el volumen corpuscular medio está por debajo de 72 o de lo que la tablita nos dice que es el mínimo normal para esa edad. Entonces, hay tres anemias principales, o sea, son tres causas de anemias microcíticas. La más frecuente de todas es la por falta de hierro, que nos da la hemoglobina corpuscular media. O sea, además de microcítica, es hipocrómica, también, o sea, la hemoglobina corpuscular media está por debajo, los reticulocitos están bajos, no hay hierro para que la médula los produzca, entonces van a estar bajos. La ferritina está baja, o sea, los depósitos de hierro en el organismo se bajaron, ya se consumieron, se gastaron los ahorros. Pero lo único que está elevado en la ferropénica es el ancho de distribución eritrocitaria, es decir, hay glóbulos rojos de muchos tamaños, pequeñitos, medianos, grandes, más del 15% de variación. ¿Listo? En las enfermedades crónicas, como enfermedades reumatoideas, enfermedades autoinmunes, etcétera, en enfermedad renal crónica vamos a encontrar los depósitos están aumentados, ¿sí? La que transporta el hierro está disminuida, ¿sí? Y ya dijimos infección, cáncer, inflamación o enfermedad renal, ¿sí? Y esto nos sirve, entonces la ferritina elevada es la que nos diferencia cuando es de anemia ferropénica a cuando es debida a una enfermedad crónica, ¿no? Y finalmente la talasemia, que es una anemia de causa genética donde la hemoglobina, o sea, si está alterada la producción de hemoglobina alfa, será una talasemia alfa.
Si está alterada la producción de la cadena beta, será una beta-talasemia. En ellas la ferritina está normal, la transferrina está normal y el ancho está normal. O sea, lo único que está es microcítica. Como les dije, no nos vamos a ir a meter en cada una de ellas porque no nos alcanzaría el tema. Básicamente, dentro de las microcíticas, saber que la principal de todas es la ferropénica, pero que en pacientes con enfermedades crónicas, infección, cáncer, inflamación o problema renal, también la podemos encontrar y lo que nos diferencia la una de la otra es la ferritina. ¿Listo? Vamos a mirar, a hablar de anemias normocíticas, es decir, el volumen corpuscular medio está entre 80 y 95 más o menos, ¿sí? Entonces, esas anemias normocíticas se deben a dos mecanismos básicamente. A disminución en la producción, ¿sí? O a pérdidas, hemólisis o hemorragia. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Los reticulocitos. Si el reticulocito está baja, digo, esta es una normocrómica hiporregenerativa o con reticulocitos bajos. Entonces, ¿qué anemias me dan esto? La anemia aplásica. Aplásica es que la médula por algún motivo se dañó, se fibrosó. La célula madre tutipotencial no funciona, ¿sí? Y pueden ser adquiridas o congénitas. O puede ser el precursor eritroide, que se llama el síndrome de Black-Van-Diamond, en la cual el paciente tiene leucocitos normales, plaquetas normales, pero desde pequeño no produce glóbulos rojos, ¿sí? O esa médula ósea puede estar sustituida, que está invadida por una leucemia, por tumores que hagan metástasis a la médula ósea, por enfermedades metabólicas como el Gaucher, etc. Cualquier cosa que me destruya la médula, lógicamente me va a llevar a que no funcione adecuadamente y a una anemia arregenerativa. Las normocíticas con reticulocitos elevados son, ya lo mencionamos, por pérdidas. Entonces, la hemólisis, ¿por qué puede presentarse? Porque sea el que esté afectado el glóbulo rojo. Entonces, son las anemias hemolíticas intrínsecas, ¿sí? Como, por ejemplo, que la hemoglobina esté formándose inadecuadamente, como en la anemia de células falciformes, las talasemias, o otro grupo de enfermedades que llaman las porfirias. En ellas no se produce hemoglobina normal, ¿sí? O porque las dos enzimas que necesita el eritrocito para funcionar, que son la glucosa 6-fosfato y la piruvato quinasa, alguna de las dos, el gen que las produce esté alterado. Entonces, eso se llega al diagnóstico mediante exámenes genéticos, ¿sí? O porque la membrana de ese eritrocito no esté formada adecuadamente, como en la esferocitosis hereditaria, que es la más frecuente, o eritrocitosis también, pero esta es la más frecuente. Como les digo, a mí me interesa es que ustedes tengan como el mapa conceptual de cómo voy estudiando, cómo me voy acercando al diagnóstico de alguna de estas anemias. Bueno, la hemólisis puede ser debida también a alteraciones extrínsecas, es decir, ¿qué significa extrínseca? Que el glóbulo rojo está bien, pero el medio en donde está circulando es el que tiene el problema que lleva a la anemia. Entonces son las hemólisis que pueden ser inmunes, de tipo inmune, o sea, mediadas por anticuerpos como el LES o lupus eritematoso, o cuando se transfunde, o en la incompatibilidad RH de la mamá, o una transfusión que no haya hecho, que se haya hecho de mala manera con incompatibilidad, ¿sí? O la causa se están destruyendo, pero no por anticuerpos. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Toxinas, mordeduras de serpientes, infecciones, ¿sí? Porque haya daño en los pequeños vasos, vasculitis de pequeños vasos y se destruyan los eritrocitos, como sucede en la coagulación intravascular diseminada, o un síndrome que se llama síndrome hemolítico urémico, que es debido a una variedad, a la Escherichia coli. Bueno, en estos casos el capilar, el endotelio está inflamado y se encarga de destruir, o los eritrocitos son destruidos en capilarcitos pequeños. O puede haber causas mecánicas, como les decía, prótesis valvulares cardíacas, ¿sí? O vasculares. O simplemente porque esta persona tenga hemorragias. ¿En qué casos hay hemorragias? Por epistaxis recurrente, en las adolescentes por metrorragias abundantes, etc. Bueno.
Y finalmente tenemos, o sea, ya vimos las microcíticas, las normocíticas y las anemias macrocíticas. En sí hay 3 posibilidades para que tengamos volúmenes corpusculares mayores de 2 desviaciones estándar, generalmente mayores de 95 centilitros. ¿Sí? Uno es la deficiencia de vitamina B12 o de la B9, que es el ácido fólico. Da lugar a células, es decir, muy grandes. Desde la médula ósea los núcleos, o sea, la vitamina B12 es necesaria para la síntesis de ADN y para la duplicación. Entonces, si no hay la suficiente cantidad, quedan núcleos muy grandes y cuando se pierden, de todas maneras, el citoplasma muy grande, entonces nos va a dar macrocitosis. Medicamentos anticonvulsivantes, inmunosupresores. En el hipotiroidismo es frecuente encontrarla o en enfermedades hepáticas, pero básicamente son estas las más frecuentes que se encuentran: déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Bueno, esas son las clasificaciones fisiopatológicas. Vamos a ver ya para finalizar las 2 anemias más frecuentes en pediatría que van a ver ustedes en sus rotaciones. Entonces, de igual manera, no me extiendo muchísimo en cada una de ellas porque cada una de ellas daría para un tema completo. Entonces, quiero resaltar los puntos principales que nos hacen sospechar y cómo llegamos al diagnóstico y su tratamiento. Bueno, entonces vamos a hablar de la anemia ferropénica. Ya mencionamos antes que si la médula ósea no dispone del hierro suficiente, no se va a producir la cantidad normal de glóbulos rojos, los reticulocitos van a estar disminuidos. Bueno, entonces, en todas las edades es la causa más frecuente. Causas: puede ser por disminución de la ingesta. En nuestro país sigue siendo muy alta la cifra de niños con anemia. Se supone que 1 de 4 niños menores de 10 años en nuestro país, 1 de cada 4, imagínense, tiene anemia ferropénica, ¿sí? Entonces puede ser porque los padres no tienen los suficientes recursos y la ingesta de alimentos ricos en hierro es muy baja. Esa es una causa frecuente, ¿sí? O que ese paciente tenga pérdidas, sangrados por algún motivo. La uncinaria o Necator es un parásito que se fija principalmente a nivel duodenal y que ocasiona sangradito pequeño. Pero las uncinariasis pueden ser masivas, puede haber muchísimo número de uncinarias, entonces da lugar el parasitismo crónico a una pérdida continuada de sangre. O sangrados recurrentes, como en el adolescente, pérdidas menstruales, en el niño alérgicos por su rinitis, sangra muy frecuente la nariz, entonces podría ser una causa de pérdidas y que lleve a ferropenia, ¿sí? En casos como infecciones o inflamación, el organismo esconde el hierro en el sistema retículo endotelial, en el vaso, en el hígado, etc. Entonces es lo que se llama el atrapamiento del hierro en el sistema fagocítico mononuclear. Entonces es muy frecuente en un paciente, por ejemplo, con una endocarditis, una infección crónica, que el hierro esté atrapado. E incluso en un paciente con una neumonía se puede bajar la hemoglobina cuando llegó con la neumonía. Cuando se trata la neumonía se vuelve a tomar un hemograma y la hemoglobina sola sube sin necesidad de haber dado nada. Significa que el cuerpo, una vez controlada la infección, volvió a sacar el hierro de los sitios donde lo tenía escondido del sistema retículo endoteliar para que no lo aprovechen las bacterias, ¿sí? Y ya se normalizan las cifras de hemoglobina, por ejemplo. O puede ser en tiempos de crecimiento rápido, como los primeros 3 años, o en la adolescencia, que el adolescente o el niño pequeño no, o sea, sí reciba hierro, pero no la suficiente cantidad para esa etapa de crecimiento rápido, entonces se presenta una disminución relativa del hierro en la alimentación. Entonces, esas son las causas que nos pueden llevar a anemia ferropénica. Bueno. ¿Cómo llega el hierro a nuestro organismo? Es decir, la cantidad que tenemos que reponer a diario es pequeñita y esa cantidad llega por los alimentos. Los alimentos o el hierro que llega en los alimentos tiene 2 tipos. Uno que se llama hierro M, que viene HEM, que viene en las carnes rojas o tiene su origen principal
es animal, carnes rojas básicamente, almejas, ostras, etc. ¿sí? O el hierro no Hem, que tiene menos biodisponibilidad, que es el hierro de origen vegetal, el que viene con las leguminosas, que viene con hojas verdes, etc. ¿sí? Entonces, el hierro de ambas formas no sirve, sino que el hierro que viene de origen animal se absorbe más rápido y se utiliza más rápido que el hierro de origen vegetal o que viene con alimentos de tipo vegetal. El caso es que cuando se absorbe en el enterocito hay una proteína que se llama la transferrina que transporta el hierro y lo va a llevar a la médula ósea para que fabrique las células rojas. Y lo que sobra lo va a llevar, por ejemplo, lo que ya se copó la médula ósea, lleva a los sitios de depósito, que básicamente es el hígado, para que se almacene como ferritina. Les recuerdo, ferritina es la forma en que se almacena. Cuando alguien deja de ingerir hierro, la primera parte que se baja es la ferritina. O sea, el cuerpo empieza a usar los depósitos, pero mantiene todavía el hierro en sangre normal. Cuando se acaban los depósitos, se baja el hierro en la sangre y finalmente la saturación de esta proteína se disminuye también. Entonces, lo primero que baja es la ferritina. ¿Listo? ¿Qué manifestaciones clínicas me da la anemia por falta de hierro? Las que ya vimos antes, la palidez, la intolerancia al ejercicio, hasta el síncope, etc. Eso es lo mismo. Lo que vimos en la diapositiva inicial es los síntomas comunes a todas las anemias. ¿Qué tendría de algo especial que nos oriente a que consideremos una falta de hierro como causa de anemia? Esto, lo que vemos, las queilitis angulares, es lo que se llama queilitis angular, es esto, y eso es frecuente. Hay niños que mejoran unos días, vuelven y aparecen. Cuando esto es recurrente, siempre debemos pensar en anemia ferropénica. ¿Listo? O si además de esto encontramos glositis. ¿Qué significa glositis? Inflamación de la lengua. La lengua se ve brillante, hay pérdida de las papilas o disminución. Entonces esto sería una glositis. Aunque este es de un adulto, no encontré una imagen de niños, pero el niño con esto con frecuencia tiene la lengua también despulida, brillante. ¿Sí? Ojo, no confundirnos con la lengua geográfica, que la lengua geográfica se ve despulida por partes, ¿no? Se ve como plaquitas de despulido, eso es distinto. La glositis, toda la lengua está afectada, brillante, roja. ¿Listo? ¿Qué otras cosas nos hace sospechar una falta de hierro? Que la mamá lleve a consultar a ese niño y le diga a usted, doctora o doctor, es que mi niña o mi niño viene desde hace 3, 4 meses comiendo tierra, por ejemplo, ¿sí? La geofagia, ¿sí? O come ladrillos o raspa paredes, pero la tierra es de lo más frecuente. La geofagia siempre nos debe hacer pensar en déficit de hierro, ¿sí? En las embarazadas, donde es otro grupo frecuente, la anemia por falta de hierro, es muy común que le dé a la embarazada por chupar hielo durante el embarazo, ¿sí? Eso se llama pagofagia. Yo no sabía, me volví a enterar ahora, tal cosa. Una embarazada que le dé por chupar hielo, siempre piensen en que mándenle a pedir un hemograma y una ferritina y muy seguramente va a estar baja. Bueno. Y la coiloniquia, que es la deformidad de la uña, es una uña como con onditas, con olitas, entonces siempre nos debe hacer pensar en déficit de hierro. Esas son como las características que deberíamos buscar. Bueno, porque el laboratorio ya sabemos hemoglobina baja, volumen corpuscular bajo, hemoglobina corpuscular media baja, lo único que está alto es el ancho de distribución, ¿sí? Hierro sérico bajo, índice de saturación de la proteína que nos transporta bajo y los depósitos bajos. Entonces, ese es el cuadro típico de la anemia ferropénica. ¿Cuál es el tratamiento? Es buscar la causa. Si es un sangrado, si es un parasitismo, pues trate el parasitismo y además de hierro, ¿sí? Trate la causa y en sí para llenar nuevamente los depósitos y que haya disponibilidad del hierro para la formación de eritrocitos, pues tengo que dar hierro. Esto lo tomé de IEPI, los que están rotando van a ver que nos dice que ustedes como médicos de aquí en 2 años, la mayor parte van a estar trabajando ya, ojalá que todos, nos dice que cuando veamos niños, en niños sanos debemos a partir de los 6 meses dar hierro profiláctico. ¿Por qué es esto? Porque les decía que
La última encuesta nacional de salud decía que 1 de cada 4 niños nuestros, menores de 10 años, tiene anemia. Entonces, en ellos, para prevenir eso, se debe dar 2 miligramos por kilo de hierro durante un mes, cada 6 meses. O sea, el niño a los 6 meses de edad, así esté sanito, tenemos que cuando llegó a los 6 meses, consulta de niño sano, darle hierro, sulfato ferroso o hierro elemental, 2 miligramos por kilo por un mes. Al año y medio, etcétera, hasta que cumpla los 5 añitos. ¿Listo? Cuando ya diagnosticamos de que ese niño no está sano, sino que tiene anemia ferropénica, aumentamos a 3 miligramos kilo día y se aumenta el tiempo. Entonces sería 3 miligramos kilo día por 3 meses. Esto lo tienen en AIEP y eso lo tienen que hacer ustedes con el niño sano o con el niño que se diagnostica como anemia ferropénica, ¿sí? La forma más fácil, o sea, el hierro viene como varias sales, viene sulfato ferroso, viene hierro amino, eso, viene un hierro que se llama gluconato ferroso, vienen 3 o 4 sales de hierro, pero hay que tener en cuenta es el hierro elemental. Cada frasquito, cada gotero le dice cuánto trae de hierro elemental. El que está para formular en el post se llama sulfato ferroso. Las gotas, una gotica de ese equivale a 1 miligramo. Entonces, si la dosis profiláctica son 2 por kilo, entonces me queda fácil multiplicar 2 goticas por el peso del paciente y que lo tome una vez al día. ¿Listo? Si es tratamiento, multiplicaría 3 gotas por cada kilo que el paciente pese. Se les debe recomendar que en lo posible, si la situación económica lo permita, consumir carne roja por 3 veces por semana, ¿sí? En el niño. Después vamos a ver que en el adulto no es muy conveniente comer carnes rojas, pero hablando de anemia ferropénica sí sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son las más ricas en el hierro M, en el hierro de origen animal que tiene mejor biodisponibilidad. Y que no beba mucha leche. Esta es una causa frecuente de anemia ferropénica. La leche disminuye, o sea, la absorción del hierro en el intestino se ve inhibida con ciertas sustancias y una de ellas es la leche. Si el niño toma mucha leche, que es muy frecuente en nuestro medio, entonces el hierro no se absorbe bien y es una causa frecuente de anemia ferropénica. ¿Listo? Y tener en cuenta que otros alimentos ricos en hierro, todo lo que viene en vaina, lentejas, frijoles, arvejas, es muy rico en hierro. De todo eso, lo que más hierro traen los frijoles. Entonces, en nuestro medio se encuentra fácil. Ojalá uno pudiera recomendar dentro de la alimentación de estos niños que unas 3 veces en semana o más se incluya cualquiera de estos productos, ¿no? La quinoa, que es muy abundante en nuestro departamento, la yema de huevo, etcétera. Bueno. Y este es el último tema que vamos a ver hoy. Es la otra anemia que es frecuente, la hemoglobinopatía más común en nuestro medio, ¿sí? Se llama la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica o simplemente anemia falciforme, ¿sí? Es la anemia hemolítica más frecuente a nivel mundial. En estos pacientes ellos no tienen hemoglobina A como tenemos nosotros normalmente el 96% de hemoglobina A, sino que esa hemoglobina A ha sufrido un cambio y se la llama hemoglobina S. Esa hemoglobina se formó porque hay una mutación en el gen, de la cadena beta de la globina, ¿sí? En el que hay un cambio de aminoácidos. Al cambiar estos 2 aminoácidos, ¿sí? Lleva a un cambio que lleva a que esa hemoglobina se polimerice, se vuelva rígida cuando a ese paciente por algún motivo se baja su oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces se cambia la forma de la hemoglobina. En vez de ser una hemoglobina empaquetada, globular, que se llama, se vuelve una hemoglobina alargada y rígida y le da la forma de hoz o forma de media luna, que es lo que caracteriza a esta anemia. Aquí está, discúlpeme. Entonces, aquí tenemos en el cromosoma 11, dice a nivel del 6º codón, bueno, eso no importa, se cambian 2 aminoácidos. Lo normal es esto. En ellos vienen invertidos esos 2 aminoácidos, esas 2 bases, y eso da lugar a que haya cambio en los aminoácidos que van a dar lugar a que cuando por algún motivo se merme el oxígeno en la sangre,
se transforma el glóbulo rojo que tiene la forma normal, se cambia a la forma alargada, ¿sí? Por la polimerización de la hemoglobina y que en ciertas circunstancias se vuelve irreversible, o sea, hasta cierto punto puede volver a la forma normal, pero llega a un punto de quiebre donde ya queda deforme y va a ser destruido en el vaso o va a quedar ocluido tapando vasitos pequeños de la circulación. Bueno, siempre que veamos la anemia falciforme es muchísimo más frecuente en la raza negra o en afrodescendientes. Entonces, aquí en nuestro litoral pacífico hay mucha anemia, o sea, en todo el Pacífico colombiano hay mucha anemia de células falciformes. Entonces, los que trabajemos acá, en Cauca, en el Valle, en Chocó, vamos a ver anemia falciforme en esta población. ¿Listo? Es una anemia que se transmite de forma autosómica, o sea, que no está ligada al X ni al Y, sino a los cromosomas somáticos, recesiva. ¿Qué significa eso? Que ambos padres son o portadores, o el uno tiene la enfermedad y el otro es portador, ¿sí? Y de esa manera se va a combinar y va a dar lugar a que el 25, o sea, de 4 hijos que tengan, digamos, van a haber 2 portadores, pero que no tienen la enfermedad. Va a haber uno sano, si heredó el gen normal de cada padre, sería este. Y va a haber uno con anemia de células falciformes homocigoto. Si heredó los 2 gérmenes defectuosos, entonces en él se va a expresar la enfermedad. ¿Listo? Eso sucede en todas las enfermedades autosómicas recesivas. Siempre tener en cuenta sospechar en niños o pacientes adultos afrodescendientes con hemoglobina. Ellos siempre andan con hemoglobinas entre 5 a 6 gramos por decilitro. Entonces, recordando la fisiopatología, los eritrocitos de estas personas en condiciones, cuando ellos están bien, se ven normales, la forma normal. Pero cualquier cosa que lleve a que baje el oxígeno o que baje el pH en su sangre, es decir, que lleve a hipoxemia o acidosis, va a dar lugar a que haya los cambios en esa hemoglobina que van a llevar a que ese glóbulo rojo se vuelva deforme, alargado en forma de semiluna, ¿sí? Y que entonces, miren aquí en este primer capilar nos muestra que los eritrocitos cuando están en su forma normal pasan fácil por los capilares pequeños. Pero cuando se presenta el cambio de forma, estos capilares, estos eritrocitos deformes no pueden atravesar pequeños capilares y se quedan atrapados allí y ocluyen ese vaso capilar y de aquí en adelante se presentan microinfartos. Entonces, los síntomas de qué van a depender, de en qué vasos de ese paciente o en qué órganos se están tapando esos pequeños vasos. Entonces, y puede ser en cualquier parte del organismo. Entonces recuerden, cualquier cosa que nos lleve a hipoxemia o acidosis, ¿qué nos lleva a hipoxemia o acidosis? Que a ese niño le dé una neumonía, una bronquiolitis, una crisis asmática severa, pues le baje el oxígeno y va a realizar ese cambio. O simplemente que ese niño que vive en Barbacoa, Suntumaco, tenga que salir a Ipiales o hacer alguna vuelta a Pasto. Entonces, ese cambio de altitud sobre el nivel del mar puede precipitar este cambio, ¿sí? O acidosis que nos da la fiebre, infecciones o un niño que se deshidrate. La deshidratación nos lleva a acidosis y esos niños, además de la deshidratación, van a empezar con la crisis falciforme. Entonces, estas personas tienen desde que nacen su hemoglobina alterada, pero por tiempos presentan crisis que llaman drepanocíticas, que es cuando por algún motivo hicieron hipoxemia o acidosis, perdón. Ellos entre las crisis pueden estar asintomáticos, se los ve pálidos, pero no tienen ninguna molestia, ¿sí? Pero entonces, además de la palidez, van a tener escleras ictéricas que en los cuadros de crisis se acentúa, porque en ese momento es que hay hemólisis. Los cambios óseos faciales, ellos tienen maloclusión dental o la frente prominente. Cualquier enfermedad que afecte la hemoglobina en forma congénita o adquirida siempre va a dar lugar a esos cambios faciales. Bueno, esos niños nacen con un peso normal y a partir de los 6 meses empiezan a quedarse en peso y en talla. ¿Por qué? Porque al nacer, recuerden que ellos tienen hemoglobina fetal y que la hemoglobina fetal la cambiamos hasta los 6 meses más o menos. Esa hemoglobina fetal los protege, no hacen esa falsiformación.
Pero de los 6 meses en adelante, como la hemoglobina fetal ya merma a 1 o 2%, ya se presentan los síntomas cuando el paciente hace algo de hipoxemia o de acidosis. Bueno, los primeros años ellos hacen esplenomegalia por la hemólisis que tienen, pero como esos vasitos que se tapan se van ocluyendo y dan microinfartos, terminan finalmente sin vaso o se autoesplenectomizan, como se llama, por fibrosis progresiva, por la misma oclusión de la pulpa roja del vaso. Y estos pacientes, pues como tienen hemoglobinas entre 5 a 7, van a tener siempre taquicardia, el corazón trabaja más, hacen cardiomegalia, disminuyen tolerancia al ejercicio. Bueno. Y en las crisis, o sea, cuando hacen crisis, entonces las complicaciones agudas dependen de qué órganos se están tapando. Es muy frecuente que se tapen los capilares de la médula ósea. Entonces se va a presentar dolores de piernas, dolores a nivel de las manos. Es muy frecuente como motivo de consulta en estos pacientes, ¿sí? Por oclusión de los vasos a nivel de médula ósea. Tienen predisposición a infecciones. Pueden dar dolor abdominal agudo por lo que se llaman crisis abdominales o mientras tienen el vaso, mientras no se autoesplenectomizan, pueden en el vaso almacenar una gran cantidad de sangre durante una crisis porque se están tratando de destruir esos eritrocitos que no son normales. Eso es lo que se llama el secuestro esplénico, que es una urgencia también. Pueden ocluirse vasitos del sistema nervioso central, entonces se presenta accidente cerebrovascular, que ¿cómo se manifiesta? Por signos de hipertensión intracraneana, cefalea, vómito, convulsiones, cambios en el estado de conciencia. ¿Sí? Puede dar, si es a nivel pulmonar, entonces se presenta síndrome torácico agudo por la oclusión de los vasitos alveolares. ¿Sí? Si es a nivel de los cuerpos cavernosos, es muy frecuente el priapismo. ¿Sí? O si ocluyen en la médula ósea, pues puede haber, deja esa médula de producir las plaquetas o los glóbulos blancos. ¿Sí? Y en algunos casos se presenta lo que se llaman las crisis hiperhemolíticas, se destruye muchísima cantidad de eritrocitos y una anemia aguda. Bueno, y a largo plazo estos pacientes van haciendo todos los cambios de anemia hemolítica crónica a nivel de los huesitos de la frente, etc. Van haciendo insuficiencia renal progresiva, pueden hacer cataratas o otros problemas oculares. Y es muy frecuente cuando ustedes, en algún caso, en algún paciente joven encuentre que en una ecografía de vesícula dice que tiene cálculos, siempre investiguen anemias hemolíticas. Es una causa muy frecuente de colelitiasis en jóvenes que tengan una anemia hemolítica. ¿Listo? Pueden hacer úlceras en miembros inferiores, tienen siempre retraso en su maduración sexual, pueden hacer hasta falla cardíaca. El diagnóstico, entonces lo sospechamos por clínica, porque usualmente es un afrodescendiente, aunque eso no excluye, en nuestro litoral hay mucha mezcla de razas, pero siempre, generalmente lo sospechamos en el paciente afrodescendiente que tiene hemoglobinas bajas, usualmente menores de 7. Y con todos los cambios de anemia hemolítica, reticulocitos elevados, bilirrubina indirecta elevada. Entonces, en ellos hay dos pruebas. Uno que se llama el test de falciformación o ciclaje. Ese lo hacen en nivel 1. Consiste en poner en una lámina unas gotas de la sangre del paciente en solución salina y tapar con una laminita y sellarla. O sea, que queden los eritrocitos allí nadando, digamos, y que como se selló la laminita, se acaba el oxígeno y en cuanto acaba el oxígeno de que ellos disponen, se empiezan a transformar de bicóncavos en células falciformes. Entonces, la bacterióloga nos dice a los 15 minutos empezó cambio a falciformes. Entonces, eso nos hace o sea, es una buena prueba diagnóstica, pero se confirma de todas maneras con lo que se llama la electroforesis de hemoglobina, que es la prueba confirmatoria, y que le reportan así. Esa es la pruebita donde hacen pasar la sangre en un papel que lo conectan a un ánodo y a un cátodo. Entonces, las hemoglobinas migran de diferente forma. Entonces, nos van a decir, este paciente tiene, miren, 70% de la hemoglobina de este paciente es hemoglobina S, ¿sí? De anemia de células falciformes o sickle en inglés, ¿sí? Entonces,
Normalmente no, o sea, una persona sana debe tener 0 de hemoglobina S. Si ya tiene más del 50% es una anemia de células falciformes. Si tiene menos del 50 es decir, es portador pero no tiene la enfermedad. ¿Listo? Miren que esta persona tiene apenas un 22% de hemoglobina A2 cuando lo normal es 96. Entonces esto sería lo típico de un paciente con anemia de células falciformes. ¿Listo? El tratamiento depende si el paciente está en crisis o si está diagnosticado y no está sintomático. Entonces, en la crisis, si el paciente llegó por crisis de dolores óseos o llegó con dolor torácico o disneico, etcétera, entonces, lo hiperhidratamos, le calculamos 2 o 3 veces los líquidos basales, tanto por la vena como por vía oral. ¿Para qué? Para disminuir la viscosidad, para hacer más fácil el flujo de la sangre en los pequeños capilares, para que no se tapen. Entonces eso es bien importante, mantener durante 2 o 3 días hiperhidratados, ¿sí? Ponerles oxígeno, así esté saturando bien, porque recuerden que una de las causas que lleva a la transformación es la hipoxemia. Entonces, pongámosle oxígeno, que eso evita que se sigan deformando glóbulos rojos. Bueno, y tratarle sintomáticamente, si está con mucho dolor, pues empezamos con acetaminofén, dipirona u otros AINES, ¿listo? La aspirina, algunos dicen que es la mejor, otros que puede dar lugar a acidosis en dosis altas. Bueno, entonces con acetaminofén o AINES generalmente controlamos el dolor, aunque si es necesario se pueden usar los opioides, morfina, fentanil, etc. ¿Listo? Y en las crisis, en la mayor parte de crisis, puede ser necesario transfundir glóbulos rojos para aumentar, o sea, para disminuir la cantidad de hemoglobina S y aumentar la de A, ¿sí? Entonces el paciente llega con una crisis aplástica, si llega con un secuestro esplénico, que esto se da hasta los 7 años más o menos. Si llega con un síndrome de tórax agudo, o sea, infiltrados pulmonares y disnea, etc. O si ese paciente simplemente se va a llevar a una cirugía, antes de la cirugía hay que transfundirlo. O si hace síntomas o signos de accidente cerebrovascular. Y el ácido fólico ayuda a acortar la duración del tiempo de crisis, ¿sí? Hay estudios también que el zinc no solo es para la diarrea, como lo mencionábamos, también daría lugar a mayor resistencia en la membrana de estas células, pero todavía no lo aprueban, pues digamos, como para todos los pacientes, el zinc. ¿Listo? Y mantenimiento, una vez que el paciente sale de la crisis y ya está diagnosticado, se le debe insistir siempre que mantenga una ingesta abundante de agua para mantener la circulación fluida y que en lo posible evite factores desencadenantes. Si sabe que salir a un sitio de alta metros sobre el nivel del mar lo pone mal, pues que evite salir, si puede hacer sus vueltas en otra parte. Y debe estar en controles regulares. Siempre estos pacientes tienen programas de control de pacientes con anemia de células falciformes. Les hacen valoraciones oftalmológicas, ecocardiogramas cada 1 o cada 2 años, etc. Bueno, en estos pacientes se han estudiado y se usan en los que tienen crisis frecuentes medicamentos que estimulen la producción o el aumento de hemoglobina fetal. La hidroxiurea es un medicamento que se usa para cáncer y hace años se dieron cuenta que los pacientes a los que por cáncer se les daba esto aumentaba la hemoglobina fetal. Entonces, en falciforme alguien dijo, démosles esto, y se dieron cuenta que al aumentar el porcentaje de hemoglobina fetal, las crisis se hacen mucho menores. ¿Listo? Finalmente se está usando trasplante de médula ósea, que sería curativo, y la supervivencia es buena, en nuestro medio 85 a 95%, ¿sí? Lo importante es encontrar el donante que sea compatible. Y ya se reportó el año pasado, hicieron tratamiento genético con curación, o sea, hicieron manipulación genética en un paciente y se logró la curación radical. A esto vamos a llegar. Ustedes muy seguramente ya van a ver muchas patologías donde la terapia genética, que todavía está a nivel experimental, va a utilizarse mucho más en el ámbito médico. Bueno, sé que es un tema pesado, pero traté y ahí queda para que ustedes lo revisen la grabación más despacio como para digerirlo cuando les quede tiempo, porque traté de hacer el enfoque como general y basado en los puntos más importantes.
Ahí les queda algo de bibliografía también de cada una de esas partes. Son revistas de acceso gratuito y son buenos artículos, ¿sí? Espero no haber sido muy enredado en este tema y no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Doctor, ¿Sí? con respecto a las anemias microcíticas, me confundí. O sea, lo que pasa es que la ferritina y la anemia ferropénica está baja. En las enfermedades clínicas está elevada y en la talasemia se La supone que talasemia. está normal. Pero Sí. después usted dijo que estaba baja, o sea, ¿me podría mencionar cómo? Miremos. Sí, no. La ferritina, o sea, tanto la talasemia, que no es muy frecuente en nuestro medio, pero sí hay, la talasemia y la ferropénica, ambas dan volumen corpuscular bajo, ¿cierto? Ambas son microcíticas. Pero por déficit de hierro, la ferritina está baja, que es la que nos muestra los depósitos, mientras que en la anemia de Cooley, en la talasemia o enfermedad de Cooley, la cifra ferritina es normal. Si dije baja, no, está normal, es la que nos diferencia la una de la otra. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno. Una pregunta. Sí, María Alejandra. Sí. Sí. ¿Sería que me puede repetir la interpretación de la anemia falciforme en el diagnóstico de electroforesis de la hemoglobina? Ya, un momentico, a ver, me toca volver a poner aquí. Allí, en esa de la... Sí, esa. Ya. Entonces, estos pacientes no tienen hemoglobina A en sus eritrocitos, sino que es reemplazada por una hemoglobina normal que resulta de ese cambio de aminoácidos, ¿sí? Y que se llama hemoglobina S. Esa hemoglobina, recuerden que tenemos, por ejemplo, usted como adulta tiene 96% de hemoglobina A, tiene un 2% de hemoglobina A2 y un 1%, digamos, de hemoglobina fetal. Tienen cadenas diferentes, entonces tienen pesos moleculares diferentes y en este papelito, al pasar una corriente eléctrica, migran de diferente forma. El caso es que el programa ya viene computarizado y nos da estas curvitas. Entonces, imagínense que nos reporten que este paciente, esta es la curva de la hemoglobina, o sea, lo normal es que la A subiera altísima y las otras muy bajas. Entonces, acá tiene 22% de hemoglobina A y tiene 70% de hemoglobina S. Hay pacientes que tienen el 80%. Entonces les decía, si una persona de raza, o sea, si a un niño con anemia de células falciformes se hace el estudio de los papás, si son portadores, ellos van a tener 30, 40% de hemoglobina S, pero el resto de hemoglobina les alcanza para no tener síntomas, para no tener manifestaciones clínicas. Pero los portadores van a tener hemoglobina S, pero siempre por debajo del 50%. Los de enfermedad ya tienen del 50% para arriba. No sé si es eso lo que tú querías que aclare. Sí, muchas gracias. Sí, bueno. ¿Alguna otra inquietud? Yo tenía una pregunta respecto a la anemia ferropénica. Sí. En IEPI hay una dosis de tratamiento cuando se tiene, se tiene presencia de anemia. ¿Cuánto esperaría, digamos, de incremento de hemoglobina como un valor de referencia? Porque IEPI dice que pues, se busca mejoría, pero no me dice más o menos cuánto debo esperar, por ejemplo, cada mes. Sí, ellos no me olvidé de montarla para no recargar muchas. Ellos dicen que lo llame a los 14 días y si tiene posibilidad le tome un hemograma en 14 días, que ya debe empezar a aumentar, pero pues no se normaliza totalmente, ¿sí? O sea, eso se da por 3 meses porque se supone que en ese tiempo va a subir al rango normal de hemoglobina. Supongamos que un chico de 7 años, que para él lo normal es 11,5, entonces empezó con 9. Se supone que empezó con 9, que a los 3 meses de tratamiento ya va a estar en el valor normal.
Sí hay en algunos textos que dicen cuánto espera usted que suba la hemoglobina por mes, pero ese no lo tengo presente en realidad, ¿sí? Pero sí me entiende, en IEPI mismo, si ustedes ven, dice, si tiene posibilidad, o llámenlo a los 14 días para verificar si está tomando el hierro y ni siquiera, y si puede hacerle el hemograma, se lo hace. Entonces yo pienso que actualmente ya un hemograma no se le niega a nadie. Si usted incluso no lo haga, en IEPI le dicen, si tiene palidez moderada, dele hierro, y si tiene durante 3 meses, si tiene palidez severa, remítalo urgentemente para estudios, ¿sí? Yo creo que es mejor, si el paciente está estable, si clínicamente está estable, y usted puede hacerle un hemograma y puede hacerle los volúmenes, es suficiente. No necesita la ferritina. Si está en Pasto, si está en Ipiales trabajando, ahí hay ferritina, entonces pídale también la ferritina para confirmar su diagnóstico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, niños. Entonces, en la próxima semana vamos a ver algunas de las dermatopatías, me piden, y pues los temas que se prepara con ustedes son largos, extensos. El papel mío es tratar de darles como lo más frecuente, ¿sí? Les recuerdo que por esto de la pandemia yo normalmente tenía grupos de estudiantes en el hospital y me tocó 4 días antes de iniciar el semestre empezar a preparar los temas. Entonces, o sea, eran los temas que yo no manejaba, solo los manejaba el doctor Torres. Entonces, para mí ha sido chévere porque me ha tocado diversificar, buscar, investigar, me gusta, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, ahorita la próxima semana es dermatopatía.